Esto es un libro donde pasan muchas cosas. En algún intercambio o las preguntas que les hace a estas mujeres hay un "me querés", que a mí inevitablemente me llevó a acordarme de Alberto Fernández en los videos, con el "decime que me querés". ¿Vos crees que Menem no lo hacía? ¿O qué hará Milei con Yuyito? Cuando vos eras parte del gobierno, ¿con qué periodistas hablabas? Con los que no pedían plata. Absolutamente. Que los hay. Vos hablabas con los que no pedían plata. ¿Sabías quiénes eran los que pedían plata? Sí, por supuesto. ¿Siempre se sabe? Siempre se sabe. Todo se sabe. ¿Ganaste más plata con las novelas o con la política? Con la política no se gana plata. Cuando yo digo que yo puse el cuerpo, la salud y todo en los años, los 12 de legisladora y diputada y los 2 de portavoz, es literal, digamos, ¿no? ¿Seguiste en contacto con Alberto Fernández? Un poco después y después no más. ¿Te enojaste? No pasa nada. Ya no me enojo más. Bienvenida, Gabriela. Gracias por la Muchísimas invitación. gracias. No, qué lindo. Con hijo nuevo, ¿son hijos los libros o ya no? Ya, los hijos son hijos. Son momentos, digo, tienen que ver con el momento del nacimiento, porque son momentos de quiebra en la vida. Los hijos son los hijos y no hay nada que pueda tener nada que ver con eso, digamos, uno lo aprende en la vida. Pero al mismo tiempo, yo sabes que esa historia de cuando éramos chicos de hay que tener hijos, escribir libros y plantar árboles. Yo que cultivo orquídeas y tengo un jardín enorme y tengo 2 hijos que son mi vida, cada vez que escribo un libro siento que hago algo que transforma un poquito mi vida, el mundo, el lugar que habito, ¿no? Es como un lugar desde donde poner una voz que decís otras cosas. Y vos pensás que yo empecé muy chiquita en esto, o sea, yo escribí mi primer libro cuando tenía 23 años. Vos pensás hoy, o sea, yo miro hoy a mi hija de 25 y digo, yo era más chica que ella cuando escribí el primer libro. Y cuando escribí El Jefe, que fue un bestseller de 300.000 ejemplares y un escándalo y todo lo demás, no en cualquier momento, no es cuando Menem ya se había ido del gobierno, fue en el momento en el que Menem era Gardel. De hecho, ganó las elecciones 3 meses después de que vendiera todo eso el Jefe. Y pienso, qué loca, ¿no? Qué loca, qué cosa de... A mí la curiosidad me ha movido siempre en la vida y me parece que las ganas de ver, de saber y de contar, ahora lo logré hacer. Es la primera vez, en ese sentido, si querés, es un antes, un parteaguas en la vida, en que es una novela, en que es mi voz. Mi voz. Antes he hablado por otros, he descrito la situación política de este país, he hablado por otros en los libros, he hablado contando historias en el periodismo, siempre cosas que eran parte de la realidad. Esta vez es mi voz, contar personajes pero desde mi voz. Y en esa voz y en esta Diana, ¿qué hay de Gabriela? Ah, vos ya decidiste que Diana soy yo. No digo que Diana seas vos, pero sí que hay cosas tuyas. Hay muchas cosas mías. Para mí Diana es un gran personaje, que obviamente tiene muchas cosas mías. Tiene cosas, viste que uno no es lo que es, uno es, lo que piensa que es, lo que desea ser. Y entonces probablemente tiene un cruce de esas cosas, digamos, de lo que yo fui, de lo que deseo ser, de lo que soy. Y también de otras mujeres a las que vi en la política, porque este libro un poco lo que traté de hacer, lo que tiene, tal vez porque es el primero de una saga, digamos, entonces es ir construyendo personajes donde pudiera poner lo que vi ahí adentro del poder durante tantos años. Los vi cuando cubría a Menem, o sea, yo entré por primera vez a Olivos en el 87, en un cumpleaños de Alfonsín, que nos llevó Nacho López a decirle feliz cumpleaños a Alfonsín a todos los periodistas de la sala. Y desde entonces entré como periodista, como diputada, como funcionaria, Olivos, la Casa Rosada, ese mundo, los choferes, los secretarios, ¿no? Todo eso. Y bueno, Diana transita un poco toda esa historia mía, digamos, si querés, ¿no? Voy a contar, para quienes no sepan, estamos hablando de esta novela, del veneno del poder. ¿Va a ser una saga? Bueno, en la editorial creen que es una saga, yo empecé y creo que es una saga porque hay personajes, digamos, que me parece que tienen que continuar, que tienen que contar más historias, que además cuando hay escenarios, hay descriptos, que son estos de los que estamos hablando, que es la justicia, que son los periodistas también, viste que hay algunos personajes periodistas muy fuertes, que yo también creo que algunos periodistas van a decir soy yo, es el otro, pero me parece que esos personajes... Yo no estoy. Vos no estás, son varones por ahora, pero tampoco es casual, digamos, ¿no? Porque la verdad es que los periodistas varones han sido las voces más importantes en este país en los últimos años. Las mujeres todavía estamos ahí peleando los lugares de poder, si se quiere de alguna manera, en el periodismo. Así que yo creo que, bueno, acá es un thriller, esto es
un libro donde pasan muchas cosas que mucha gente, sobre todo que está dentro del periodismo y la política, pues yo creo que la gente común lo va a leer como eso, un House of Cards, ¿no? Pero los que están adentro del periodismo y la política van a decir, este soy yo, este es el otro, ¿no? Una trivia. Bueno, y yo ahora te voy a preguntar por varias de esas situaciones, pero contemos que hay una pareja, si querés, protagonista, hay un presidente que llega ahí mucho gracias a ella, ¿no? También está Salvador, que tiene una doble cara tremenda, pensaba, que nos cuenta una cosa, pero que por atrás están pasando otras cosas con las que se encuentra Diana. Sí, llega un poco por ella, llega también por un expresidente, digamos, que de alguna manera lo impulsa. Hay un presidente, hay un expresidente, hay una hermana, ¿no? Me parece que también la hermana es un personaje importante, esotérico, ligado a una cantidad de cosas. Y hay una trama política que habrá que ver, y hay una trama que es la que a mí más me gusta, pero hay que llegar ahí, que no empieza en la página 1, sino que en algún momento hay una muerte, y ahí también hay una trama judicial, periodística, y hay esas reuniones en los countries del norte donde yo sé que se reúnen los jueces, los empresarios, los políticos a dirimir determinadas cosas. Entonces, me parece que hay un juego permanente entre lo que yo sé, lo que vi, lo que pasó, y lo que invento, y todo lo que quiero que suceda, digamos, ¿no? Y hay elecciones también. Hay elecciones que se ganan y que se pierden, hay presidentes de otros países, hay Casa Blanca también, hay un montón, hay un secretario todoterreno. ¿Cuánto de todas estas situaciones que voy a encontrar en la novela tienen una base de situaciones que existieron? Yo creo que muchísimas. Lo que pasa es que es una alquimia, o sea, puse todo y mezclé y fue saliendo, ¿entendés? Digamos, porque, como yo le decía a alguien en la editorial, bueno, un presidente que se casa en segundas nupcias, digamos, con una actriz y que tiene perros, digo, puede ser desde Perón en adelante cualquiera, digamos, ¿no? Porque no es que hubo uno en la Argentina que hizo eso, digamos, ¿no? Hay un montón de, digo, Menem estuvo con Boloco, digo, entonces eso sucedió muchas veces en la política argentina. Y después hay cosas que son de la realidad, está el disclaimer al principio del libro lo dice claramente, o sea, esto se parece mucho a la realidad porque no hay nada más ficción en este país que la realidad, digamos, ¿no? Absolutamente. Entonces, vos me decís... Los personajes de este libro son producto de la imaginación. Cualquier semejanza con seres conocidos será sencillamente porque en estos tiempos la realidad se parece demasiado a la ficción. A ver si la supera. Bueno, es que ¿no? Pasa un montón todo eso, digo, esas cosas que sí, efectivamente. Después sí me tomé el atrevimiento, si querés de alguna manera, de describir muchos de esos escenarios que por ahí para la gente común, para los lectores comunes, son novedosos. Y que no es que los recorrí yo. Digo, cualquier periodista que haya entrevistado presidentes ha estado en la residencia de Olivos, en la Casa Rosada, en diferentes lugares. Lo que pasa es que a veces el periodismo se dedica más a opinar en el último tiempo que a contar y a describir, ¿no? Yo vengo de una tradición del periodismo en que contar, describir, mostrar lo que otros no ven y que vos tenés el privilegio de ver porque entrás. Ahora, vos no solo preguntaste a presidentes, vos también manejaste la comunicación de un presidente. Claro, y fui 12 años diputada. Conociste las dos posiciones. Las dos posiciones. Yo entré a la Casa Rosada a los 19 años a la sala de periodistas y me fui de la Casa Rosada a los 59 años como portavoz, digamos, ¿no? Con lo cual, todo ese camino, toda esa trayectoria, bueno, me tenía que dejar un montón de cosas para contar. Y yo creo que cuando era más chica las contaba a través de la crónica periodística, digo, y por eso mis crónicas del menemismo eran tan comentadas, lo conté a través de libros periodísticos. A mí me pasaba que yo escribía El Jefe o escribía El Pibe, y la gran crítica era... de los políticos era, bueno, pero eso es una novela. Bueno, sí es una novela porque yo escribo así, pero además porque, amigos, la realidad se parece mucho a una novela en este país. A ver, Tati, yo te pregunto, una mujer que llega primera dama, pero que en otro gobierno entraba a la residencia de Olivos en un baúl, como amante del presidente, ¿eso es ficción o es realidad? Es realidad. Entonces, la verdad es que cuando es realidad. Entonces, cuando vos lo contás en la ficción,
Pero es así, digamos, ¿no? Esas cosas pasan en la Argentina, porque yo las conozco, deben pasar en todos los países del mundo. ¿Quién es Samantha Romero? No, es una mezcla de eso, de esas mujeres que hemos visto que llegan, porque también el libro va a plantear de alguna manera todos esos costados, ¿no?, del tema de las mujeres. Me parece que desde el feminismo planteamos siempre la mujer como el lugar débil a la que el poder avasalla, lleva por delante, abusa, digamos, una cantidad de cosas. Y también yo he visto una cantidad he visto a esas mujeres, he visto a las mujeres víctimas dentro del poder, he visto a las mujeres que se plantan y que dan su debate y que construyen su poder dentro del poder, y he visto a las mujeres que llegan a donde quieren usando todas las herramientas que tengan a disposición, digamos, ¿no? Entonces me parece que también es hora que hablemos un poco de todo eso, ¿no? Que digamos todo eso. Y me parece que Diana muchas veces en el libro plantea eso, bueno, ok, todas estas son víctimas, ¿y estas qué son? Digamos, ¿entendés? O sea, ¿cómo se maneja eso? Entonces, hay, como siempre, los vulnerables son los vulnerables, siempre, digamos, ¿no? En cualquier situación y en cualquier profesión, si querés, o lo que fuera, y las mujeres son las más vulnerables. Pero hay de todo. Yo igual te quiero decir que para mí es un personaje súper querible, Samantha, porque es genuina, porque es fresca, porque busca lo que ella quiere, porque sabe lo que quiere desde el principio, y cuando cree que lo logra todo se desmorona, digamos. Entonces, para mí es un personaje abrazable, digamos, y me parece que todos los personajes tienen que ser queribles si querés ser una novela, ¿no? Porque uno se engancha con los personajes, digamos, y no te vas a enganchar con el malo de la película. Está bien, en House of Cards está el malo de la película, pero todos tienen, a mí me gustan las series y las películas y los libros donde todos los personajes tienen matices, porque todos tenemos matices. Ninguno es absolutamente bueno, ninguno es absolutamente malo, tenemos dudas, tenemos contradicciones, hacemos lo que queremos hacer, hacemos lo que podemos hacer en determinado momento, digo, así es, digamos. Y Samantha es un personaje que para mí junta un montón de personajes. Después había escenas que no me las iba a privar porque soy quien soy, digamos, un presidente que echa a su mujer con la gendarmería de la residencia de Olivos tenía que estar en un libro de ficción, digamos, ¿no? O sea, no, eso pasó, digamos, pasó en este país, pero es una gran imagen para un libro de ficción. Sí, me viene a la cabeza lo que fue esa mañana, creo esa que mañana? era con Zulema en la calle, decís, Tremendo. Esto está pasando, Estaba esto está pasando en la Argentina. Pero después pasaron un montón de cosas. Bueno, Salvador, si le tenemos que asignar porcentajes de los distintos presidentes que tuvimos, si querés, de la vuelta de la democracia hoy. Yo creo que tiene un poco de todos los presidentes que yo conocí más, digamos. Yo conocí más a algunos presidentes que a otros. Esto es así, digamos. Yo conocí mucho a Menem, obviamente. Conocí mucho a Macri porque lo conocí, porque lo investigué por una cantidad de razones. Conocí mucho a Alberto Fernández. Conocí menos a Néstor y Cristina, también porque ellos tenían una manera de manejar su privacidad y de otra manera, digamos, con lo cual conocías más sus acciones políticas que su vida, digamos. Y después tiene mucho de imaginación, de lo que uno por donde uno surfea. Y conozco bastante, porque también hay mucho, yo cuando era muy joven, Jacobo Tirman una vez me dijo, ya está todo publicado, hay que encontrar la trama, porque vos vas juntando y si vos lees todo lo que hay, o sea, no lo frecuento a Milei ni lo investigo como periodista, pero si vos lees todo lo que hay publicado y todo lo que se va publicando, dicho por él, digo, lo que se ve, digamos, también de alguna manera es un personaje bastante transparente y yo creo que hay muchas características también de él, ¿no? Digamos, así que de estos personajes que te voy diciendo, nada, tenía que tener una hermana, Salvador, o sea, digo, para mí es un personaje maravilloso de esta realidad argentina. Está Karina también ahí, ahora, bueno, Karina lo digo yo. Karina lo decís vos. Karina lo digo yo. Yo también te voy a decir una cosa, este diálogo yo sé que lo voy a tener cada vez que claro, hable, porque es así. Y es así, es muy rico y nos trae a las cuestiones más jugosas, si querés, de la política, ¿no? Sí, o a las que la gente común más le pueden interesar, digamos. Yo también, me han dicho varios, que digo, lo leyeron obviamente mis editoras grandiosas en la editorial, y algunas amigas periodistas, y algún amigo de la política, y todos me han dicho,
el primer capítulo intentás todo el tiempo saber quién es quién, quién es quién, quién es quién, después te relajás Claro. y empezás a disfrutar de la trama, digamos. Pero es obvio que si venís del periodismo o de la política, en el primer capítulo vas a intentar saber quién es quién, digamos, ¿no? Sí, porque además lo escribe Gabriela Cerruti, no lo escribe Eduardo Sacheri, ponele, ¿entendés? Lo escribe alguien que conoce mucho y que me está mostrando eso también. Entonces me parece que es parte del juego y que es interesante. Después sí, los personajes cada uno cobra su propia identidad. Sí. Todo un desafío, yo nunca había escrito novelas. O sea, de repente es darte a la mañana y decir, bueno, ahora, ¿qué va a ser Salvador? ¿Qué va a ser Diana? Digamos, ¿no? Y ir armando eso, digamos. ¿Hay un método para sentarte a escribir? Yo me siento a la mañana, muy temprano, a las 7, 8 de la mañana, necesito que todavía no haya arrancado el mundo en general alrededor de mi casa y eso, y escribo hasta tener 1000 palabras, y todos los días. Y después tengo el día libre. Eso es fantástico. Y escribo rápido, porque sí, porque me gusta, porque bueno, lo habrás leído, tiene un decir que es hablado, digamos. Sí, entonces, y es muy cercano. Claro, entonces escribo rápido porque es como si estuviéramos acá charlando y yo te voy contando, bueno, con esta fluidez es lo que voy escribiendo, digamos, ¿no? Después hay capas y edición y barniz. Salvador tiene agendadas a distintas mujeres con distintos nombres, ¿no? Que todos agendamos así en función a cuando te encontraste con alguien en tal lugar. Digo, en algún intercambio, las preguntas que les hace a estas mujeres, hay un me querés, que a mí inevitablemente me llevó a acordarme de Alberto Fernández en los videos, con el decime que me querés o algo por el estilo. ¿Hay algo de eso? ¿Y vos crees que Menem no lo hacía? ¿O qué hará Milei con Yuyito? Digamos, yo tengo la sensación que hombres con mucho poder son muy vulnerables en lo personal y que necesitan, o sea, el narcisismo del hombre con poder necesita una reafirmación permanente. Vos pensás que para llegar a presidente tenés que tener mucho narcisismo y te exponés todo el tiempo, públicamente, a los votos, a que te voten, a que no te voten, o sea, ¿no? Digamos, para ser narcisista, tener poder es tremendo, digamos, ¿no? Es mucho mejor tener el poder del dinero o tener otro tipo de poder que el poder político, que en realidad cuando te confrontás con la realidad, ¿no? Tenés la encuesta, o sea, vos crees que sos Gardel y resulta que la encuesta dice que tenés 90% de imagen negativa, decís, yo era Gardel, ¿entendés? Entonces, esos hombres buscan permanentemente la reafirmación en lo cotidiano, digamos, ¿entendés? No es casual que los hombres en el poder tengan muchas amantes, busquen mucho a las mujeres, busquen permanentemente una reafirmación, tengan un trato con todo el mundo donde permanentemente necesitan ser validados. Y yo creo que eso está reflejado en Salvador y que es una característica que yo vi mucho, digamos, ¿entendés? Bueno, digo, ¿qué creemos? ¿Que Macri no era mujeriego? No sé, pero no le vimos los videos que le vimos a Alberto, ni tiene una causa por violencia de género con la que era la primera dama. Porque, bueno, no voy a hablar de temas de la actualidad y de la realidad y qué sé yo, porque todo está, en el libro está dicho lo que quiero decir, digamos. A mí me parece que también una de las cosas buenas del libro es poder contar todas esas cosas que a veces el periodismo es muy arbitrario en dónde las ilumina y dónde no las ilumina, digamos, ¿no? Cada vez que, le digo, los gobiernos tienen obviamente diferentes tratos con los periodistas tienen diferente manera de mirar a los diferentes gobiernos y a los diferentes hombres en el poder, y entonces hay algunos los que algunas cosas para el periodismo pasan de largo o resultan simpáticas, porque bueno, es un canchero, y en otras terminan en un escándalo. Entonces yo creo que la posibilidad de una novela donde los personajes junten todo eso de muchos presidentes, de los cuales de algunos se habló públicamente y de otros no, porque de esos no se habla públicamente, me parece que está bueno. Menem era un canchero. Bueno, más o menos, yo conté de todo de Menem, pero era un seductor. En este aspecto de las mujeres, claro. Era un seductor. ¿No? Macri tiene las mejores minas del mundo. Alberto es un desastre. Entonces, digo, hay como miradas sobre cosas que se reivindican en algunos y no se reivindican en otros, que tienen que ver con otra cantidad de cosas, con si lo hiciste bien, lo hiciste mal, si te fue bien en la economía, no, digamos, obviamente con los contextos, digamos, porque Menem era divino mientras funcionaba la convertibilidad, digamos, ahí después todo
dejó de ser maravilloso. Pero digo, en el momento en el que funcionaba la convertibilidad, se abrazaba con Madonna, enamoraba a cualquiera que se le acercara, digamos, ¿no? También eso pasaba. Macri salió toda su vida con modelos, todas. Después tuvimos la familia Ingalls, pero tampoco todos nos creemos eso, digamos. Pero no importa, digamos. Yo lo que digo es que de esas características de cada uno fui armando este personaje. La justicia aparece. Aparece la justicia porque hay una muerte. Hay una muerte que hay que entender. Hay que entender, digamos. Entonces, y hay... Digo, no es que no aparece la corrupción, por supuesto que aparece. Lo que no aparece es nadie acusado de ser el único. Porque también en ese sentido me parece que es valioso. No sé, estoy hablando demasiado bien de mi libro, pero estoy contenta. También hay una descripción de cómo funciona el mundo del periodismo con la política. Una descripción bastante profunda, ¿no? Contame cómo funciona. Bueno, digo, hay un señor 5, que es el jefe de los servicios de inteligencia, que es el que tiene el trato con determinados periodistas. Digo, Diana habla con algunos periodistas, que son los que no piden plata. El señor 5 habla con los periodistas que sí piden plata. Y a cada uno se sabe qué se le puede pedir, digamos, ¿no? Y ese engranaje y ese juego. Y hay 2 periodistas, sobre todo, muy grandes y muy paradigmáticos, que para mí representan, como si te dijera, el periodista del mundo progresista, qué sé yo, y todo lo demás, y el periodista del mundo de los medios más opositores a cualquier gobierno, para decirlo de otra manera. Y esos 2 grandes personajes en realidad también juntan características de muchos, digamos. Cuando vos eras parte del gobierno, ¿con qué periodistas hablabas? Con los que no pedían plata, absolutamente. Que los hay. Por supuesto que los hay. Te discuten todo, tienen otra manera de... digo, podés acordar algunas cosas, porque siempre se pueden acordar algunas cosas, o sabés cuáles son los límites, con cuáles se puede acordar, con cuáles no. Lo que podés acordar es, bueno, esto sí se puede preguntar, esto no se puede preguntar, no, si no pregunto eso, no hago la entrevista, bueno, no la hagas, digamos, pero, digamos, esas cosas pasan. Y hay de todo, y también sabes que hay muchos periodistas que son distintos en diferentes momentos de sus vidas, ¿no? Porque están los periodistas que en algún momento soñaron ser una cosa y terminaron siendo otra. Están los periodistas, que es uno de los casos, digamos, de los periodistas que están en el libro, que se vuelven multimillonarios de un día para el otro y que tienen una vida y un pasar que vos decís... Eso no se hizo trabajando, menos de periodista en este país. Digamos. Vos hablabas con los que no pedían plata. ¿Sabías quiénes eran los que pedían plata? Sí, por supuesto. ¿Siempre se sabe? Siempre se sabe. Todo se sabe. ¿Hoy, estando afuera, te das cuenta? Yo creo que te das bastante cuenta, digamos. Me parece que es así, digamos, que además me parece que ahora ya es como todo mucho más brutal, ¿no? Porque como que las cosas se dicen que está todo como mucho más expuesto, digamos. Pero igual también, y no por lo que hemos visto últimamente, qué sé yo, sino digo... Aclaremos que uno puede tener una opinión y que eso no tiene que ver con que alguien te haya pagado por tener esa opinión, ¿no? Por supuesto que siempre existió la opinión. No, lo que también pasa ahora, más que antes, digamos, y en ese sentido me parece que es un tema, es que la enorme mayoría de los periodistas opina. Cuando en realidad el periodismo era otra cosa. O sea, vos cambió el... Tenías periodistas que hacían crónicas, que por eso a mí me gusta, digo, ¿qué estoy haciendo con el libro? Haciendo crónica, porque nadie más hace crónica. Cuenta cómo se juntan los choferes en el estacionamiento y de qué cosas hablan y qué pasa efectivamente con los mozos y qué... Digo, toda esa trama del poder, ¿quién la está contando? ¿Cuál es el periodismo de crónica que hay en este país en este momento? El periodismo de investigación. ¿Dónde está el periodismo de investigación? Todos los periodistas lo que tienen es una opinión sobre todos los temas. Entonces, a mí eso me parece... No sé, a mí hay gente que me gusta, que me parece que se toma el trabajo. Obvio, uno habla por lo el grueso. Por lo masivo, por lo general, digamos, y qué sé yo. Tenés medios, además, que te permiten hacerlo, porque por eso menos importante no, digo, tienen menos masivos, digamos. Entonces, uno ve el trazo grueso, que es lo que pasa en los grandes medios, que es lo que pasa en los grandes portales, que es lo que pasa en las redes, si querés. Yo me fui, por suerte, de Twitter, después de pasarla... Me parece un lugar de una energía... ¿Cuándo te fuiste de Twitter? Horrible. Me fui de Twitter un poco después, digamos, del gobierno, en diciembre del otro año, o en enero, una cosa así. Y por suerte, porque fue un alivio enorme. Me parece que es un lugar donde no sé qué pasó, pero hay una energía horrible. Después igual, como vos me decís esto y yo te digo... Mi hijo me dice, yo estoy en Twitter y solo leo fútbol, ¿entendés? O sea, digo, evidentemente el algoritmo hace que haya
un Twitter diferente, digamos, para lo que cada uno hace. Pero mi algoritmo era fatal, o sea, la verdad es que era un lugar de una energía oscura, horrible, realmente fea, realmente pesada. Cuando yo digo que yo puse el cuerpo, la salud y todo en los años, los 12 de legisladora y diputada y los 2 de portavoz, es literal, digamos, ¿no? Entonces la verdad es que poder ahora hablar a través de personajes en un libro es como un alivio enorme, me hace muy bien. ¿Y cómo terminaste ese ciclo? No, a ver, yo hice lo que tenía que hacer, lo hice bien, fui profesional y además, nada, aprendí un montón y tuve un montón de privilegios de poder ver y de poder aprender y de poder tratar de resolver las cosas que podía en el ámbito que la comunicación no resuelve la política, lo mejor posible. Y nada, y después me fui, después estuve afuera de todo el año pasado por temas personales complicados, que ya por suerte pasaron y que estamos todos bien. Y entonces ahora es como, bueno, vienen mis 60, mi nueva vida. Como diría Ludovica, es el año de la serpiente de madera, así que este es el año de los cambios. Y ahí estamos, ¿no? ¿Seguiste en contacto con Alberto Fernández? Un poco después y después no más. ¿Te enojaste? No pasa nada. Ya no me enojo más. El libro me hace pensar en el feminismo, el rol de la mujer, cómo avanzamos, cómo tenemos que cuidar ese lugar también. Parece que tenemos que defenderlo. De repente el otro día escuchaba al rector de la UCA, que no sé si lo viste, sí, decir que, ¿no? Como que no está tan bueno que salgamos a trabajar y hagamos deporte. No, pasan cosas tremendas. Pero también pienso si algo de todo lo que vivimos en los últimos años no fue más desde lo discursivo que desde los hechos, ¿no? No sé si se entiende a lo que voy. Más o menos, o sea, no, efectivamente nosotros tuvimos un avance. Me lo pregunto, Yo me pregunto un montón de cosas y tengo un montón de dudas y por eso no me encanta no tener más certezas claras, digamos, y no tener la obligación de tener certezas claras todas las mañanas, digamos, no las tengo. Creo que fue un proceso que, como todos los procesos, tiene sus momentos jacobinos, como digo yo, ¿no? Y que esos momentos jacobinos a veces hirieron gente o hicieron que mucha gente se sintiera afuera o excluida de ese proceso. Por otra parte, también esos momentos de tanta fuerza hicieron que se avanzara efectivamente en hechos concretos, como en leyes, por ejemplo, importantes en la Argentina, y que va a ser muy difícil que se dé marcha atrás. Digo, yo creo que en el tema del feminismo, como en el tema de los derechos humanos, Argentina tiene mareas que van y que vienen, pero al mismo tiempo cada una de esas mareas deja mojones de los cuales no se puede retroceder. Y eso me parece que es muy importante, y que el feminismo y las olas del feminismo dejaron mojones de las cuales no se puede retroceder. Que hay que pensar cómo se sigue y de qué manera, y que las nuevas generaciones están viendo el tema de otra manera y de otro lugar. A mí me parece que es así. También me parece que lo están haciendo así porque tienen un nivel de empoderamiento que masivo, digamos, para decirlo de alguna manera. Siempre hubo excepciones, pero digo que las pibas jóvenes hoy puedan dar determinada cantidad de discusiones tienen que ver con que la voz de las mujeres hoy es escuchada de otra manera que hace 10 años atrás, y eso me parece que tiene que ver con todo lo que sucedió. Después, digo, efectivamente hay una ola en el mundo, no solamente en la Argentina, como todas las olas de avance hacia un lado, tienen su ola de retroceso. Yo a veces dudo si lo que estamos viendo es el inicio de la ola de retroceso o el final de la ola de retroceso, ¿no? Si lo que estamos viendo en Argentina, en Estados Unidos, en algunos países de Europa, tiene que ver con el inicio del péndulo hacia ese lado, o si el péndulo llegó a ese lado y ahora va a empezar a volver para que tengamos otro tipo de cambios y otro tipo de conversación pública. Ahora, situaciones o cuestiones como el Ministerio de la Mujer, de Género, fue y sigue siendo muy cuestionado. ¿Eso no ensucia la discusión?
de cuáles son los cuestionamientos, digamos, ¿no? Porque la verdad es que en un momento en el que había que poner el tema de una manera estructural en las políticas de Estado, a mí me parece que fue una decisión que buscamos, que empujamos todas las mujeres desde el feminismo, todas, transversalmente, de todos los colores políticos que se te ocurra y sociales también, y me parece que avanzó en una cantidad de desafíos que había, que faltaban, pero por supuesto, pero que además es que esas políticas no se van a transformar en solamente 4 años, por supuesto, digamos, pero sí creo que fue un avance. ¿Se podría haber hecho de otra manera? Seguro, todo se puede hacer mejor y todo se puede hacer de otra manera, sobre todo cuando lo ves después, o cuando ves que después de eso viene una derrota, entonces empezás a buscar las razones, digamos, ¿no? Vino Adorni. Ocupa la que en algún momento fue tu oficina. Sí. ¿Cómo lo ves? Yo creo que cumple su rol, como yo cumplí el mío, digamos, ¿no? La idea de pensar que alguien en ese lugar tiene más poder del que tiene es un error, digamos. Uno ahí está para comunicar de la mejor manera posible lo que le piden que comuniques. Y a veces eso es más sencillo, a veces eso es más complicado, porque lo que te piden que comuniques, a veces estás de acuerdo, a veces no estás de acuerdo, siempre lo haces de la mejor manera posible, y yo creo que él hizo su rol de la mejor manera posible, y yo creo que a mí me parece algo bueno para el final, si querés, de mi carrera en la política y en el periodismo, haber construido ese lugar que no existía, ¿no? Entonces, que Milei haya tenido que nombrar un portavoz tiene que ver con que ahí había un lugar que se había construido y que necesitaba ser llenado, cosa que no pasó con todas las estructuras que se crearon antes. Entonces, esa estructura que se creó, hubo que llenarla porque existía y porque tenía un rol y porque tenía una voz. Y a mí me parece que eso es importante y que eso está bueno. Y bueno, ahora vamos a ver cómo le va en la ciudad de Buenos Aires. Pero cuando escuchás lo del botón rojo en las conferencias, por ejemplo. No, bueno, preferiría no entrar en todos esos temas, pero digo... es muy, a ver, te voy a decir una cosa, es muy complejo ese lugar, es muy complejo, porque la sala de periodistas de la Casa Rosada es muy compleja, porque hay decisiones que tenés que tomar que son muy polémicas, digamos, y porque hay que hacer cambios, y nunca se alcanza a hacer los cambios, yo creo que Adorni tampoco. Y lo pudo hacer, no porque hubiera que hacer los que él quería hacer, digamos, pero otros, digamos, hay que ordenar eso de alguna manera. No es la Casa Blanca, no es periodista que levanta su mano y pregunta y qué sé yo, digamos. Hay una cosa que hay que trabajar más, digamos, que hay que trabajar más con los medios, que hay que pensar más la comunicación de Estado en un diálogo con los medios, digamos, ¿no? Efectivamente. Recién dijiste, y me lo quedé, ¿no? Para retomarlo, qué bueno no tener que tener esas certezas. Claro, porque a veces yo te veía y uno te ve, como lo veo hoy, Adorni, absolutamente de acuerdo con lo que está comunicando. ¿No siempre fue así? Bueno, tu trabajo es comunicar lo que te piden que comuniques, digamos, ¿no? Lo que se acuerda en algún lugar que se comunique y comunicarlo de la mejor manera posible. Eso a veces te sale mejor, te sale más simpático, te sale con una sonrisa, a veces te sale más tenso, muchas veces tenés suerte y podés estar comunicando algo con lo que estás absolutamente comprometida, digamos. Hay momentos en los que, pero digo, yo fui diputada 12 años, 8 en la legislatura y 4 en la Cámara de Diputados, y podés agarrar todos mis discursos, algunos te van a gustar más, otros menos, algunos tengo más vehemencia, otros menos, pero ahí es mi voz, soy yo la que está hablando y diciendo lo que pienso de determinado tema. Digo que por suerte es lo que comparto con mi espacio político. Cuando sos portavoz, sos portavoz. O sea, sos la voz de un gobierno que te pide que comuniques lo que están haciendo y lo defiendas, digamos, ¿no? Ese es el... ¿Por qué dijiste que fue el fin de un capítulo en la política? Bueno, yo en realidad ya había anunciado que me iba de la política en ese momento porque yo tenía que reelegir en diciembre de ese año y le había anticipado a los que eran en ese momento los presidentes del bloque y de la Cámara que yo no quería reelegir y que yo me quería... bueno, estaba, ¿te acordás? El libro de la Revolución de las Viejas, el bar de las viejas, bueno, toda esa... Porque con eso hubo un movimiento más allá del libro, ¿no? ¿Qué pasó? Un movimiento que se formó y que de hecho sigue, y son esas cosas que
que vos decís, bueno, no voy a pelear la autoría, ya está, ¿entendés? Está circulando, ahora todo el mundo habla de menopausia, ahora el tema de las vejeces es un tema, ahora, ¿entendés? Y a mí me parece bárbaro, porque uno lo que hace es abrir una compuerta, iluminar un tema, digamos. Bienvenido sea. Bienvenido sea, digamos. O sea, nadie inventa los temas. Los temas están en el inconsciente colectivo, en el inconsciente de la época. Uno lo que hace es correr una cortina y el tema avanza, digamos. Entonces, ahí avanzó en un movimiento que se armó por todo el país, avanzó en el libro que ya lleva 3 ediciones, avanzó en sitios, en portales, en todo. Y ahora veo que hay otra cantidad de periodistas, de feministas y todo. Yo creo que es el tema que se viene del feminismo, porque creo que las mujeres de más de 50 somos distintas a las mujeres de más de 50 de hace un tiempo. Yo ya tengo 60, no más de 50, y tenemos un montón de cosas para decir. Y además tenemos una memoria construida que nos permite dar las batallas de otra manera, ¿no? Digamos, a mí me pasa que de repente veo a tengo, además de mis amorosos hijos, tengo muchos jóvenes alrededor y todo el tiempo creen que les tocó vivir el peor momento de la humanidad. Y digo, amores, yo crecí en la dictadura militar, o sea, no te tocó el peor momento de la humanidad, ¿entendés? O sea, crecí durante la dictadura militar, viví la hiperinflación de Alfonsín, vi cómo este país iba y marchaba en el 86 por el nunca más, y el juicio y la condena y todo, y 3 años después estaba en la Plaza de Mayo cuando Menem liberó a Videla y Macera. Habían pasado 3 años y este país pasó de aplaudir el nunca más a aplaudir la liberación de Videla y Macera. Entonces, lo que digo es, con esa sabiduría, las mujeres tenemos un montón para decir a partir de los 50, 60. Y habiendo sido parte de muchos de esos momentos, de la discusión pública en esos momentos y gestión de cambio también, ¿no? ¿Te imaginas hoy afuera de la política, en serio? Bueno, no es que me imagino fuera de la política. ¿Viste esa cosa que no se cumple de la doctrina judicial que dicen los jueces hablan por sus fallos? Después los jueces hablan en todos lados, por cualquier lado. Bueno, yo quiero hablar, pero quiero hablar a través de mis novelas. Me parece que hay algo para decir y que hay una voz y que hay cosas que se pueden decir de esa manera. Y que es otro lugar, es un lugar donde hoy me siento más cómoda, donde necesito conectar con otras cosas, digamos. La locura del mundo no me va. Yo te pregunto, y si vos no querés responder, no respondés. Dime. ¿Cómo ves todo lo que está pasando con la Corte Suprema? Bueno, hay personajes que hablan ahí diciendo cosas que yo pienso claramente. Sobre el final del libro, en Brasilia, en una reunión y en otros momentos del libro hay otros personajes que lo dicen. Yo creo que nosotros estamos en un quiebre del mundo donde el sistema del poder judicial, legislativo y ejecutivo, que fue inventado a fines del 1700 para determinada realidad de la revolución productiva, del precapitalismo todavía, de que por lo que había que pelear era por los derechos civiles, porque lo que no había era derechos civiles, y no era un sistema hecho para proteger o para distribuir la justicia, la igualdad o los derechos económicos. Todo cambió. Vos pensás que ese sistema se pensó a finales del 1700 en Estados Unidos, en la Revolución Francesa. Todo cambió. ¿Y creen que el sistema puede seguir siendo el mismo? O sea, ¿de verdad creemos que en el mundo de la inteligencia artificial, de los megadatos, de que de la manera en la cual el poder ahora es transnacional, todo eso va a haber 4 señores sentados en sus poltronas y en sus cortinados rojos decidiendo la suerte de todos los argentinos, que es lo que en definitiva pasa, porque por el control constitucional en la Argentina termina siendo la Corte la que gobierna? Digo, ¿de verdad creemos que eso va a seguir funcionando? Digo, ahí sí me parece que... no te sorprendas, pero te voy a decir algo. Yo creo que hay una crisis del sistema político, que decirle casta, no le digas casta, digamos, decirle como quieras. Pero la idea de un sistema político que lo único que quiere es autopreservarse y autorreproducirse, digamos, ¿no? ¿Qué quiere alguien cuando hoy se candidatea a candidato a concejal, a legislador o a lo que fuera? ¿De verdad en qué está pensando? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿En qué va a influir en transformar la realidad? O sea, ¿qué significa hoy quiero ser diputado? ¿Para qué querés? ¿Para qué querés ser diputado? ¿Para qué querés ser concejal? Me parece que es una pregunta que hoy no tiene una respuesta clara. ¿Ganaste más plata con las novelas o con la política? Con la política no se gana plata. Bueno, Bueno, igual que el periodismo. O sea, si vos me decís, yo, mira, viví toda la vida de mi sueldo, pero mi primera casa me la compré con el jefe. Y era otro momento del periodismo, era un momento en donde se ganaba muy bien en el periodismo, donde tenías derechos, donde
si trabajabas un feriado te daban un compensatorio, donde todos estábamos en blanco, esa cantidad de cosas que no están sucediendo hoy. Pero así todo, digamos, yo empecé empecé antes en Noticias Argentinas y después en Página 12 de Jorge, de La Nata. Pero, digo, cuando el jefe vendió lo que vendió, yo me compré mi primera casa y me fui a estudiar a Londres. Esas cosas, si querés, medio locas, que también es un momento como, que siento muy parecido a este momento al momento del jefe, que era que todo el mundo me decía, estás haciendo un bestseller, vas a lo de Mirta Legrand, vas a lo de Grondona y Neustadt, en ese momento, y te vas a ir a Londres a estudiar, a meterte en un campus universitario. Yo decía, sí, tengo 25 años, necesito todavía terminar de estudiar. Y de hecho me fui y me puse novia con un noruego, la pasé bárbaro, y yo volví a los 3 años, con la sensación de, no pasa nada, cuando yo vuelva voy a poder estar en el lugar en el que quiera estar. Y efectivamente sucedió, digamos, hicimos 3 puntos después de eso y fueron entrevistas TIS y pasó, no, son momentos donde pasan cosas, digamos. Pero digo, nada, ojalá venda muchos libros porque yo la verdad es que necesito trabajar, no. ¿Con Cristina tenés vínculo? Ahora no, pero tuve una situación, bueno, la respeto y la quiero mucho, creo que es una gran líder. Y tengo un lugar muy especial en mi corazón para la gente que me acompañó el año pasado, que fue un año realmente muy difícil en lo personal. Y dentro de la política hubo 2 o 3 que me acompañaron y una fue ella. Una fue ella. Alberto también. Otro fue Alberto. ¿No? En lo personal estuvieron. En lo personal estuvieron y les estoy muy agradecida. ¿Y la situación judicial de Cristina cómo te impacta? Bueno, digo, preferiría no meterme con esos temas, digamos. ¿Qué se viene? Bueno, ahora se viene la presentación. La presentación en la feria. La presentación en la Feria del Libro. El 1 de mayo a las 5 de la tarde, el feriado 1 de mayo, con Ingrid Jasket, vamos a estar en la Feria del Libro, en la Sala Victoria Ocampo, presentando el libro, así que ahí estoy muy contenta. ¿Se puede ir directo o hay que anotarse? ¿Cómo es? No se puede ir directo. ¿Vas directo? ¿Ya sabemos directo, el horario? A las 17 horas. 17 horas. Y la verdad es que me encantaría saber qué dicen los lectores de este libro. ¿Vos ya sabés cómo sigue el libro? Yo sí, el próximo me parece que está más situado en una investigación en la Cámara de Diputados. Ah, ya. Ahí vamos, que me faltó más descripción hay algo de descripción de la dentro. Con algunos de los que no viven de la política. Con algunos de los que no viven de la política. Perdón, claro, con algunos de los que viven de la política haciendo lo que no corresponde dentro de la política. Me parece que, digo, bueno, ni hablar que la Cámara de Diputados y de Senadores, que además es tan numerosa, tiene, igual que el periodismo, tiene muchísima gente que hace su trabajo súper honestamente y súper comprometidamente, y otros que no. ¿No? Está el entrerriano que no me sale ni el nombre, que son esas cosas que vos decís, no puedo creerlo, millones de dólares, ¿entendés? O sea, ¿cómo puede ser? ¿Entendés? O sea, yo nunca pude ahorrar $1 en mi vida, está bien, me gusta gastar, pero no hay manera de que si haces política te llenes de plata, no hay ninguna posibilidad, ¿entendés? Si vivís de tu sueldo de política, ninguna. ¿Entendés? Después hay otros que tienen empresas y qué sé yo y todo lo demás. Si vos todo lo que hiciste de tu vida fue ser político, no tenés ninguna posibilidad de enriquecerte. Vos sos ambas cosas, o fuiste ambas cosas, y comparás mucho al periodista y a la política. Son las dos caras de un sistema, de este sistema que te digo que está desde 1700. Los periodistas creen que son los que controlan, bueno, de hecho se cree en el cuarto poder, se dijo durante mucho tiempo que era el cuarto poder. No existiría el periodismo sin, a ver, el periodismo político. Después hay un montón de periodismo, digamos, que hace otra cantidad de cosas, pero el periodismo político y la política son dos caras de jano. Hay periodistas que pueden ganar mucha plata fuera sin hacer ningún negocio sucio con la política. Hay conductores obvio. Que, digo, no, porque recién decíamos, ningún político se hace millonario en la política, sí, sin entrar en alguna situación de corrupción. No todos los periodistas que tienen plata es porque transaron con la política. No, también te estoy diciendo, hay políticos que tienen empresas fuera de la política y que entonces hacen su dinero o tienen sus cosas así, o que cuando no están en la política trabajan en consultorías y en cosas y así hacen dinero, digamos. Todo eso también sucede. Y hay periodistas que tienen lugares muy privilegiados en el medio porque son buenos conductores, porque tienen trayectoria, porque tienen sueldos muy grandes. Hay periodistas que se han convertido en empresarios y que les ha ido fabulosamente bien. Hay periodistas, digo, yo he visto trayectorias, digamos, durante toda mi vida, digamos, de colegas con los que compartíamos
digamos, al principio, y un día uno decidió poner un medio, bueno, sabemos de quién estamos hablando, y la rompió, digamos, ¿entendés? Digamos, y ahí fue, digamos, y eso es una cosa, digamos, y hay otra cantidad de periodistas que, digo, y hay periodistas a los que sus medios les pagan efectivamente muchísimo, o que trabajan para afuera, o que una cantidad de cosas, o que han tenido diferentes momentos en su vida, digamos. Eso efectivamente, digo, no hay tanto blanco y negro, digamos, ¿no? Me parece que también hay... ¿Pero se necesitan el periodismo y la política? Absolutamente. Hoy, en este momento de redes sociales también. Sí, yo creo que... Bueno, el periodismo está en una crisis importante en este momento, pero está en una crisis tan grande como la política. Por eso te digo que son las dos caras de Jano, el periodismo y la política. Porque el mismo descrédito que hoy tiene la política lo tiene buena parte del periodismo. Y la manera en que está buscando su nuevo rol los políticos, es la manera en la que están buscando su nuevo rol los periodistas, digamos, ¿no? Estas figuras que aparecen en las redes sociales, como Danan, por ejemplo, que... No lo sigo. No lo seguí. No tengo Twitter, entonces no tengo Claro. idea de lo que pasa, digamos. No tengo Twitter, entro muy poco a los portales, entro a Infobae y veo qué pasó y con eso me siento absolutamente cubierta. Sí, surfeo en Instagram, en otros lugares como un poquito más cálidos y más tranquilos. Y después nos pasa, creo que nos pasa un poco a todos, que es que teniendo tantas opciones de series y películas. Quiero ver cómo sigue Diana. ¡Qué bueno! Sos una gran lectora, así que me encanta que te hayas enganchado. Nos vemos en la Feria del Libro, el 1 de mayo. El 1 de mayo en la Feria del Ahí Libro. Ahí vamos a estar. El veneno del poder es la primera novela. Es mi primera novela. Es la primera. Primera novela. Y está buenísima. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Y nos encontramos en la feria. Y cuando se venga el segundo de la saga me lo traes también. Claro. Gracias.